Inclinamos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en este lugar para abrir tu santa palabra. Pedimos, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto en nuestras mentes y en nuestros corazones. Danos, Señor, entendimiento por medio del ministerio de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Queremos comenzar nuestro estudio sobre el don de profecía en la Biblia, leyendo un texto que va a colocar el marco para lo que vamos a estudiar durante todas las sesiones que vamos a estar juntos en este lugar. Quiero leer en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17. Este versículo está hablando de la última iglesia que va a existir en el planeta Tierra antes de la segunda venida de Jesús. Y nos da las características claras para encontrar o para hallar esa iglesia. Dice allí, en Apocalipsis 12, 17, lo siguiente. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay varias cosas en cuanto a este versículo que quiero explicar que son importantes. Necesitamos identificar el significado de los símbolos. En primer lugar, se habla de un dragón. No cabe duda que este dragón representa a Satanás, porque en Apocalipsis 12 y el versículo 9 nos dice que el dragón es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Es decir, el dragón representa a Satanás. Tenemos también en este versículo una mujer. En la Biblia, una mujer representa la iglesia. Y como esta es una mujer pura, tenemos representada una iglesia pura. Noten entonces que el dragón Satanás está airado con la iglesia. Y dice que Satanás se va a hacer guerra, como dice aquí en la versión del 60, contra el resto de la descendencia de ella. Me gusta más algunas otras versiones que dicen, se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Es decir, el resto, lo que queda al final de la mujer, la última iglesia. Y noten que esta iglesia tiene dos características cardinales. Dice en primer lugar que guardan los mandamientos de Dios y en segundo lugar tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, esa palabra tienen allí se podría traducir mejor poseen. Es decir, tienen bajo su posesión el testimonio de Jesucristo. Dos características que va a tener este remanente que Satanás va a odiar. En primer lugar, guardan los mandamientos de Dios. No cabe duda de que aquí está hablando de los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. Pero nos dice que además de guardar los mandamientos, tienen o poseen el testimonio de Jesucristo. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Sabemos que la última iglesia, el remanente de la simiente de la mujer, tiene el testimonio de Jesucristo. Pero, ¿qué es eso? Vamos en nuestras Biblias, Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 10, a donde se explica el significado del testimonio de Jesucristo. Dice allí, en Apocalipsis 19 y el versículo 10, está hablando aquí del apóstol Juan, se le aparece un ángel majestuoso y Juan siente el deseo de adorar a este ángel. Dice en el versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, ahora escuchen esto, de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es lo que
tienen los hermanos de Juan? Tienen el testimonio de Jesús. Y luego dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora tenemos una definición de lo que es el testimonio de Jesucristo. Nos dice, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Y dicho sea de paso, el texto también nos dice que son los hermanos de Juan los que tienen el espíritu de profecía o los que tienen el testimonio de Jesucristo. Así que por ahora necesitamos entender que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Ahora, hay un texto más que quiero que miremos a manera de introducción a nuestro tema. Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 9. Apocalipsis 22 y el versículo 9. Nuevamente se le aparece a Juan un ángel majestuoso y Juan está tan deslumbrado que siente el deseo de arrodillarse y adorar a ese ángel. Y el ángel nuevamente le dice, no lo hagas. Vamos a leer el versículo 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, y ahora escuchen bien, y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Ahora vamos a juntar las enseñanzas centrales de estos 3 versículos. Hemos visto que Satanás va a odiar la iglesia remanente porque tiene o posee el testimonio de Jesucristo. Hemos visto que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía y que los hermanos de Juan son los que tienen el espíritu de profecía. Pero en Apocalipsis 22:9 identifica a los hermanos de Juan como los profetas. Fíjense que dice, y de tus hermanos los profetas. Es decir, en Apocalipsis 19:10, los hermanos de Juan tienen el espíritu de profecía o el testimonio de Jesucristo. En el 22:9 se identifican esos hermanos como profetas. Ahora, necesitamos ir por unos momentos a definir lo que significa esa expresión espíritu de profecía. ¿Qué significa la expresión espíritu de profecía? Vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de San Pedro, el capítulo 1 y el versículo 10 al 12, para encontrar la definición de lo que significa la expresión espíritu de profecía. Ya hemos visto que el espíritu de profecía que tienen los hermanos de Juan es lo mismo que ser un profeta, es decir, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía y el espíritu de profecía es ser un profeta. Ahora, vamos a definir un poco más exactamente con la Biblia lo que significa el espíritu de profecía, esa expresión. Primera de Pedro, el capítulo 1 y los versículos 10 al 12. Aquí dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Lo que está diciendo este texto es que los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron de la gracia que iba a venir, es decir, en cuanto a Jesús, quien iba a venir en el futuro, dice que inquirieron, es decir, investigaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Querían saber más en cuanto a la venida de Jesús en el futuro. Sigue diciendo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, es decir, en los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Lo que está diciendo este pasaje es que en los profetas del Antiguo Testamento estaba presente el Espíritu de Cristo.
Y el Espíritu de Cristo les ayudó a indagar, a investigar quién y en qué punto de tiempo iba a venir para traer la salvación a la raza humana. Lo que quiero que notemos es que los profetas que profetizaron tenían el Espíritu de Cristo, es decir, tenían el Espíritu Santo. Por esa razón es que en Apocalipsis 19 y el versículo 10, al testimonio de Jesucristo se le llama el Espíritu de profecía, porque el Espíritu Santo es el que da el don de profecía a los profetas para que ellos puedan anunciar lo que va a venir. Es el Espíritu de profecía porque la profecía es uno de los dones que concede el Espíritu Santo. Notemos también Zacarías el capítulo 7 y el versículo 12. Zacarías el capítulo 7 y el versículo 12. Estamos estudiando qué significa la expresión Espíritu de profecía. Aquí dice en Zacarías 7:12, hablando del pueblo de Israel, y pusieron su corazón como diamante, es decir, endurecieron su corazón porque el diamante es duro, para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos, noten esto, enviaba por su espíritu. ¿Cómo era que Dios enviaba su mensaje? Por medio de su espíritu. Sigue diciendo, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. En este texto nos está diciendo que Dios enviaba mensajes por su espíritu y luego nos dice que fue por medio de los profetas primeros. Es decir, el mensaje que entregaba el profeta era un mensaje inspirado por el Espíritu Santo y por eso se le llama el espíritu de la profecía. Notemos también, 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 7. Este capítulo tiene que ver con los dones del Espíritu Santo que Dios ha dado a la iglesia. Y quiero que noten quién es el que da esos dones a la iglesia, uno de los cuales es el Espíritu de profecía. Dice allí en 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 7, pero a cada uno, es decir, a cada persona en la iglesia, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y luego ustedes pueden leer en 1 Corintios 12 que uno de los dones que da el Espíritu Santo es el don de la profecía. Por eso se le llama el Espíritu de la profecía, porque el Espíritu Santo es el que da el don de la profecía. Nuevamente dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y en el contexto, uno de esos dones que da el Espíritu Santo es el don de la profecía. Quiero leer un texto más que define por qué razón se le llama a este don el espíritu de la profecía. Segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 21 es muy significativo porque se conecta el concepto de la profecía con el Espíritu Santo. Dice allí, en Segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, que son los que tenían el don de profecía, sino que los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Noten que nos dice que aquí el don de profecía no fue traído por voluntad humana. Es decir, yo no puedo decir yo quiero ser profeta o voy a estudiar para ser profeta, porque el Espíritu Santo es que escoge quién va a ser profeta. Y luego nos dice aquí que el profeta fue inspirado por el Espíritu Santo. Por eso se le llama el espíritu de profecía, porque el Espíritu Santo es el que da el don de profecía. Esto tiene implicaciones muy importantes. Porque si nosotros rehusamos escuchar lo que dice el profeta, estamos rechazando la voz del Espíritu Santo que habla a través del profeta. Por esa razón la expresión espíritu de profecía es tan crucial y hacemos bien en escuchar el espíritu de profecía, porque a través del don de profecía
es el Espíritu Santo que nos habla directamente a nuestra mente y a nuestro corazón. Ahora necesitamos procurar contestar otra pregunta en este tema introductorio. ¿Por qué se le llama a este don el testimonio de Jesucristo? Ya sabemos que se le llama el Espíritu de profecía porque el Espíritu Santo es el que da el don de la profecía. El Espíritu Santo habla a través del profeta. Pero ¿por qué se le llama el testimonio de Jesucristo? La razón es muy sencilla. Los profetas imparten un mensaje dado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, el mensaje que da, tiene que ver con el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, en otras palabras, da testimonio en cuanto a Jesús. En realidad, todos los autores del Antiguo Testamento tenían el testimonio de Jesucristo. ¿Sabían ustedes que todas las escrituras del Antiguo Testamento se les llama el testimonio de Jesucristo? Note lo que dice San Juan 5 y el versículo 39. San Juan 5 y el versículo 39, Jesús aquí está hablando a un grupo de judíos en su época y dice lo siguiente: escudriñad las escrituras, son las escrituras del Antiguo Testamento, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio ¿de quién? De Jesús. Aquí está hablando del Antiguo Testamento, es decir, todo el Antiguo Testamento es el testimonio de Jesucristo, porque el Antiguo Testamento enseña en cuanto a Jesús. El Espíritu Santo, cuando da el mensaje al profeta, es un mensaje que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Noten también que Juan el Bautista, quien fue el mayor de los profetas según Jesús, tenía también el testimonio de Jesucristo. Noten San Juan, el capítulo 1 y el versículo 6 al 8. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 6 hasta el versículo 8. Aquí está hablando de Juan el Bautista, que según Jesús, como les mencioné, fue el mayor de todos los profetas. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora noten lo que dice. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 3 veces en estos versículos se enfatiza que Juan el Bautista vino para dar testimonio de Jesús o para dar testimonio en cuanto a la luz. Es decir, un profeta para ser verdadero tiene que exaltar a Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo, al hablar a través del profeta, lo que el profeta hace es impartir un mensaje en cuanto a Jesús para atraer la atención a Jesús, para atraer a la gente al Señor Jesucristo. Ahora, quiero que notemos también Apocalipsis 1, 1 y 2. ¿Saben ustedes que Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, tenía también el testimonio de Jesús? Claro que sí, porque era profeta. Y en realidad en el libro de Apocalipsis su propósito es exaltar a Jesús. Noten Apocalipsis el capítulo 1 y el versículo 1 y 2. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado, ahora escuchen bien, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Fíjense que Juan, según este texto, tenía el testimonio de Jesucristo, porque era profeta. El Espíritu Santo habló a Juan en cuanto a Jesús y Juan ahora imparte el mensaje que le dio el Espíritu Santo en cuanto a Jesús a la iglesia. Por eso se le llama el testimonio de Jesús, porque el profeta testifica o enseña en cuanto a Cristo Jesús. Y es el espíritu de profecía, porque el Espíritu Santo es el que da el don de profecía para exaltar al Señor Jesús. Ahora, en el epílogo del libro de Apocalipsis encontramos nuevamente la idea de que este libro de Apocalipsis es el testimonio de Jesús. Noten lo que dice Apocalipsis el capítulo 22 y el versículo 16.
Apocalipsis 22 y el versículo 16. Aquí está hablando Jesús. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Fíjense, Jesús es el que ha dado testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Noten que en el libro de Apocalipsis Jesús da testimonio en cuanto a sí mismo. Es decir, que si ustedes leen algún libro donde el énfasis es en la guerra entre los árabes y entre los judíos y todo este panorama político del mundo, pero no está Jesús allí, en ese panorama, no puede ser una interpretación correcta de las profecías, porque el libro de Apocalipsis da testimonio en cuanto a Jesús. Jesús está en el centro de este libro. Espero que haya quedado claro entonces lo que significa el espíritu de profecía y el testimonio de Jesús. En realidad lo que sucede es que el Espíritu Santo habla al profeta en cuanto a Jesús y luego el profeta imparte el testimonio de Jesús a los que escuchan o a los que leen el mensaje que está impartiendo. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros rechazamos el mensaje de un profeta, estamos rechazando al Espíritu Santo y estamos rechazando también ¿a quién? Estamos rechazando a Jesús, porque el Espíritu y Jesús ambos hablan a través del don de la profecía. Ahora surge una pregunta muy importante y es esta. ¿A quién es que le habla específicamente un profeta? ¿Saben ustedes que los profetas de la Biblia no fueron levantados primordialmente por Dios para hablarle a la gente que no son cristianos? No fueron levantados para hablarle a los mundanos, impartirle un mensaje a los que no confiesan el nombre de Jesús. En la Biblia, con muy pocas excepciones, el profeta es levantado para impartir un mensaje a la iglesia. Es decir, su tarea tiene que ver no con los de afuera, sino que es un mensaje que tiene que ver con los de adentro. Y generalmente, los de adentro tienen la tendencia a rechazar el mensaje que imparte el profeta. Pero el versículo 22, a donde el apóstol Pablo nos dice a quienes se enfoca especialmente el don de profecía. Dice allí el apóstol San Pablo, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Es decir, el don de lenguas es para persuadir o convencer a los incrédulos, a los que no profesan el nombre de Jesús. La última parte del versículo dice, pero la profecía no a los incrédulos, sino a quienes, sino a los creyentes. Ahora, lo interesante es que cuando uno examina la Biblia y estudia en cuanto a los profetas que fueron enviados al pueblo de Dios, casi en todos los casos el pueblo rechazó el mensaje del profeta. Noten, por ejemplo, Segunda de Crónicas, el capítulo 36 y los versículos 15 y 16. Segunda de Crónicas, el capítulo 36 y el versículo 15 y 16. Aquí Dios habla de los mensajes que Él impartió a su pueblo, Israel, en el Antiguo Testamento. Y cómo reaccionó el pueblo de Israel al mensaje de Dios. Dice allí, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Y ahora, ¿por qué fue que Dios mandó mensajes a través de estos mensajeros especiales? Dice, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Noten que los mensajes de los profetas son por misericordia de Dios a su pueblo. Ahora noten la reacción de la gente, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que la ira de Jehová subió contra su pueblo y no hubo ya remedio.
Noten que Dios por misericordia levantó profetas para impartir mensajes a su pueblo. Y dice aquí que su pueblo, en vez de recibir los mensajes de misericordia, se levantó contra esos mensajes, menospreciaron a los profetas. Y saben ustedes, yo no conozco ni un solo profeta en la Biblia que la gente haya querido. Puedo mencionar a varios. Por ejemplo, Jeremías fue echado al calabozo. Isaías lo encerraron en un tronco y serrucharon el tronco en dos. A Elías lo persiguió Jezabel buscándolo para matarlo. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Es decir, los profetas que eran enviados al pueblo de Dios eran odiados por el mismo pueblo de Dios, aun cuando Dios enviaba el mensaje por misericordia a ellos. Noten Isaías, el capítulo 30 y el versículo 8 al 11. Nuevamente habla de la respuesta del pueblo a los mensajes de los profetas. Isaías 30 y el versículo 8 hasta el versículo 11. Dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Fíjense que Dios dice, registra esto en un libro para que no se borre nunca. Sigue diciendo, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, es otro nombre para profetas, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Fíjense la respuesta del pueblo a Jehová. Dice, no queremos nada contigo, no queremos tus videntes, no queremos tus mensajeros, no queremos tus profetas. Casi invariablemente cuando Dios enviaba un profeta a Israel, la gente rechazaba el mensaje del profeta, aun cuando era por misericordia de Dios. Esto sucedió también con los escribas y fariseos en los días de Jesús. Noten Mateo, el capítulo 23 y los versículos 29 y 30. San Mateo 23 y los versículos 29 y 30. Este capítulo tiene los famosos ayes sobre los escribas y fariseos, a quienes Jesús llamó hipócritas. Dice allí, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Es decir, en los días de Jesús, los escribas y los fariseos estaban diciendo, esa gente del Antiguo Testamento que mataba a los profetas, si nosotros hubiéramos vivido allá, nunca hubiéramos matado a los profetas. Y sin embargo, ya para este tiempo estaban haciendo planes de matar a Jesús. Es decir, tenían el mismo espíritu que el pueblo que mató a los profetas en el Antiguo Testamento. Es cosa muy seria rechazar el mensaje de un profeta. Quiero que notemos lo que nos dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1, 2 y luego el versículo 4. Dice allí en Apocalipsis 1, versículo 1, 2 y 4 lo siguiente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y luego dice en el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, yo no sé si ustedes se dieron cuenta aquí de la secuencia o la cadena de mando que tenemos en estos versículos. Dios le imparte el mensaje a Jesús. Jesús se lo imparte, aquí dice al ángel, pero antes de dárselo al ángel, se lo da al Espíritu Santo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Noten Apocalipsis 2 y el versículo 11. En cada iglesia, al terminar el mensaje a la iglesia,
Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que el proceso es que Dios se lo entrega a Jesús, Jesús se lo entrega al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se lo entrega al ángel, el ángel se lo entrega a Juan y Juan se lo entrega a la iglesia. Es decir, rechazar el mensaje profético de Dios es rechazar a Dios el Padre, es rechazar a Jesucristo, es rechazar al Espíritu Santo, es rechazar el mensaje del ángel y últimamente es rechazar el mensaje del profeta. Es cosa muy seria, en otras palabras, rechazar el mensaje que Dios imparte a su iglesia por medio de los profetas. Ahora, una de las preguntas que siempre surge cuando uno habla de esto es si una mujer puede ser profeta. Algunos dirán, no, solamente hombres fueron profetas. Bueno, permítame mencionarles una lista, sin leer los versículos, de algunas de las mujeres que la Biblia menciona que fueron profetisas. Tenemos en primer lugar a Hulda, la profetisa. Te voy a dar las referencias, Segunda de Reyes 22:14. Tenemos a María, la hermana de Moisés, que fue profetisa, según Éxodo 15 y el versículo 20. Tenemos a Débora, según Jueces, el capítulo 4 y el versículo 4. Tenemos a una mujer llamada Noadías, Nehemías 6 y el versículo 14. Tenemos a la esposa de Isaías, créanlo o no. Ahí esposo y esposa, ambos eran profetas. Isaías 8 y el versículo 3. Tenemos a Ana, según Lucas el capítulo 2 y el versículo 36, que fue profetisa. Y nos dice en Hechos 21 y el versículo 9 que las hijas de Felipe también eran profetisas. Es decir, el hecho de que se levante una mujer para profetizar no significa que no pueda ser el mensaje de Dios. Algunas personas dicen, pastor, ¿usted cree que después del Nuevo Testamento puede haber más profetas? La respuesta es que sí, porque nos dice el apóstol San Pablo que el don de profecía existirá hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, hasta que todos alcancemos la plenitud de la estatura de Cristo Jesús. Es decir, el don de profecía no va a desaparecer, sino hasta que Jesús venga. El apóstol San Pablo en 1 Corintios el capítulo 13, en los últimos 2 versículos, nos dice esto. Dice que las profecías cesarán cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. Es decir, que el don de profecía no terminó en el Nuevo Testamento. Después de eso, el don de profecía existe aún en la iglesia hasta el final del tiempo. Ahora, alguno podría decir, pastor, ¿usted cree que alguien que no escribió un libro de la Biblia pueda ser profeta? La respuesta nuevamente es que sí. Permítame mencionarles varias personas que fueron profetas que no escribieron un libro de la Biblia. Tenemos, por ejemplo, a Natán, el profeta. Se menciona en la Biblia, pero no escribió ningún libro. Tenemos a Agías, otro que no es muy conocido, pero la Biblia nos dice que fue profeta. Tenemos a Jehú, también fue profeta. Elías, obviamente. Eliseo fueron profetas. Semaías fue un profeta. Otro que se llamaba Ido fue profeta. Obed fue profeta. Juan el Bautista fue un profeta. Todos estos fueron profetas. Y sin embargo, en la Biblia no hay ningún libro que hayan sido escritos por ellos. Es decir, que un individuo puede ser profeta sin que tenga un libro que lleve su nombre en la Sagrada Escritura. Ahora, ¿cómo mira Dios a una persona que rechaza el don profético o que maltrata al profeta que Dios levantó? Quiero compartir con ustedes ahora 3 historias del Antiguo Testamento que demuestran que cuando una persona critica a un profeta o cuando un grupo de personas critican a un profeta, Dios lo toma muy personalmente.
La primera historia está en Segunda de Reyes, el capítulo 2 y el versículo 23 y 24. Nos dice aquí que Elías se había ido al cielo en un carruaje de fuego y Eliseo le había contado a la gente, mire, Elías se fue. Y la gente decía, no puede haberse ido. Cuéntanos a dónde lo tienes escondido. ¿A dónde se escondió Elías? No puede haberse ido al cielo en un carruaje de fuego. ¿Quién cree eso? Y los padres empezaron a burlarse del profeta Eliseo por lo que dijo delante de sus hijos. Y un día había 42 niños que estaban andando por una carretera detrás del profeta Eliseo y le estaban diciendo, ¡sube calvo! ¡Sube calvo! Se estaban burlando del profeta de Dios. Ahora quiero leer cómo culmina este relato, Segunda de Reyes 2 y el versículo 23 y 24. Dice, después subió Eliseo de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Nos parece drástico y es esto y decimos, ¡uy, qué terrible! Pero los padres tuvieron la culpa porque estaban criticando al profeta de Dios en frente de sus hijos y Dios lo tomó muy personalmente. Tenemos también el caso de María y Aarón, que criticaron a Moisés. Dijeron, ¿acaso Moisés es el único que puede impartir mensajes aquí? Nosotros tenemos también mensajes importantes de Dios. Y fíjense que Dios tomó eso muy personalmente cuando rechazaron la autoridad de Moisés, el profeta del Señor. Noten Números, el capítulo 12 y el versículo 6 al 8. Números 12 y el versículo 6 al 8. Aquí está hablando Dios. Y Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Dios dice, cuando haya un profeta, yo le voy a hablar en visiones y en sueños. Pero ahora noten, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, verá la apariencia de Jehová. Y entonces Dios dice, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Cómo se atrevieron a hablar contra mi siervo Moisés, que es más que un profeta? Porque hablo con él cara a cara, no en visiones y en sueños, ni en lenguaje simbólico. Y la Biblia nos dice que María fue afligida con lepra como resultado de criticar al profeta de Dios. Y si no hubiera sido por la intercesión de Moisés, hubiera quedado leprosa toda la vida. Tenemos también el tercer caso que quiero mencionar, que es cuando el pueblo de Israel quería un rey. Dios les había dicho, yo soy el rey de ustedes no necesitan más rey sino yo. Y la gente dijo, no, nosotros queremos ser como las demás naciones, nosotros queremos tener un rey que podamos ver. Y Dios les dijo, no es buena idea, pero no quisieron hacer caso a la voz de sus profetas, particularmente Samuel. Y Samuel se sintió herido porque el pueblo no quería escuchar el mensaje de Dios. Y fíjense lo que Dios le dijo a Samuel cuando estaba todo dolido por la reacción del pueblo. Primera de Samuel 8 y el versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Es decir, si quieren rey, hazles caso. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Es decir, rechazar la voz de un profeta es rechazar a Jehová. Y escuchen bien, por haber puesto un rey, la historia de Israel después de eso fue un desastre tras otro. Porque los seres humanos no pueden gobernar tan bien como puede gobernar Dios. Por no escuchar la voz profética, por centenares de años, el pueblo de Dios no pudo ni siquiera seguir los planes de Dios, ni tampoco el pueblo gozó de la prosperidad y de la paz que Dios quería que tuviera.
Ahora surge la pregunta, ¿por qué dio Dios específicamente el don de la profecía? ¿Por qué Dios el Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo hablan a la iglesia a través del don de profecía? Les quiero explicar usando una analogía o una ilustración que encontramos en los escritos del apóstol San Pablo. Primera de Corintios, el capítulo 12, el apóstol San Pablo compara a la iglesia con un cuerpo. Y él dice, el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Es decir, la iglesia es una, pero tiene muchos miembros, tiene muchos dones, tiene muchas personas que cumplen diferentes funciones en la iglesia. Vamos a leerlo. En 1 de Corintios, el capítulo 12, y voy a leer solo salteados algunos versículos, versículo 14, y luego el versículo 18, y entonces el versículo 27 y 28. Dice el apóstol San Pablo, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Es decir, el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, tiene brazos, tiene piernas, corazón, pulmones, etc. Sigue diciendo en el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, es decir, las partes, los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Es decir, Dios decide qué función vas a desempeñar tú en la iglesia. Luego los versículos 27 y 28. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y luego dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etc. Es decir, el cuerpo es uno, pero el cuerpo tiene muchos miembros o muchas diferentes funciones. Por ejemplo, en la iglesia adventista nosotros decimos que la obra médica es el brazo derecho del cuerpo. Decimos que la obra de las publicaciones es el brazo izquierdo. Decimos que los que hacen evangelismo son los pies del cuerpo. ¡Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio de paz! Dice la Escritura, porque van y llevan el evangelio. Es decir, cada función en la iglesia es una parte del cuerpo humano. Ahora, esto nos lleva a preguntar, ¿qué parte del cuerpo humano equivale a los ojos del cuerpo? Ya ustedes saben la respuesta. El don de profecía son los ojos de la iglesia. Ustedes saben que una persona que no ve se tropieza con todas las cosas y tiene graves problemas porque no ve a dónde ir. Así es el don de profecía en la iglesia. Quiero mostrarles bíblicamente que los ojos de la iglesia es el don de la profecía. Primero de Samuel, el capítulo 9 y el versículo 9. Primero de Samuel, el capítulo 9 y el versículo 9, está hablando de cómo eran llamados los profetas muy temprano en la historia de Israel. Dice allí, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así, venid, vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Es decir, que el profeta tenía el nombre de vidente. Ahora, ¿con qué sentido tiene que ver esa palabra vidente? Tiene que ver con los ojos. Ver, un vidente ve. Es decir, los profetas eran los ojos de Israel. Dios les ayudaba a ver lo que necesitaba cambiar en Israel. Les ayudaba a ver lo que podía transcurrir si no obedecían a Dios. Otro texto que demuestra que los ojos de la iglesia es el don de profecía, lo encontramos en Proverbios 29 y el versículo 18. Y estoy leyendo de la versión del 60, dice, sin profeta el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Me gusta más la versión antigua que dice, sin visión el pueblo se disipa. Es una mejor traducción. Sin visión el pueblo se disipa. Y está hablando de una visión profética, es decir, una iglesia que no tiene visión, una iglesia que no tiene el don de profecía, es una iglesia que se disipa,
es decir, se desparrama. Ahora, ¿qué pasa cuando una iglesia no escucha el don de profecía? Isaías 29 y el versículo 10 nos explica qué sucede cuando el don de profecía se ignora en la iglesia. Dice allí en Isaías 29 y el versículo 10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Y ahora escuchen bien, y cerró los ojos de vuestros profetas. Fíjense nuevamente que el don de profecía se identifica con los ojos. Cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Es decir, cuando no hay verdaderos profetas, el pueblo anda a ciegas. Ahora es interesante que en el libro de Apocalipsis tenemos 7 iglesias. Las 7 iglesias representan la historia de la iglesia desde los días de los apóstoles hasta el final de la historia. La 7ª iglesia se llama Laodicea. Es una iglesia que dice que está rica y enriquecida y no necesita nada. Pero Dios dice, estás desnuda, eres miserable, eres pobre y eres ciega. Ahora, ¿por qué será que la iglesia de Laodicea es una iglesia que está ciega? Vamos a leer el versículo. Apocalipsis el capítulo 3 y el versículo 18. Dios aquí le aconseja a Laodicea comprar algo de él. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y ahora escuchen bien, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué razón la iglesia de la Odisea anda ciegas? Y Dios dice, consigue colirio para que puedas ver. Si el don de profecía constituye los ojos de la iglesia, significa que la iglesia de la Odisea, la última iglesia, que dicho sea de paso es la iglesia nuestra, debe ser que no está haciendo caso al don de profecía. Y por eso es que la iglesia hoy está tan confundida, anda a ciegas y hay tantos conflictos en la iglesia porque la iglesia no puede ver para dónde va porque ha ignorado los ojos de la iglesia, que es el don de la profecía. En estos últimos días, mis queridos amigos y hermanos, vamos a necesitar urgentemente el don de profecía para afrontar los grandes peligros que nos acechan. Quiero leerles una cita que fue escrita por Elena White, Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 54 y 55, donde ella dice que Satanás odia el don de profecía. Y el último engaño de Satanás va a ser tratar de anular el efecto del don de profecía. Porque los profetas nos ayudan a ver los engaños de Satanás. Desenmascaran a Satanás. Y Satanás no quiere que nosotros veamos los peligros. Y por eso nos lleva a rechazar el profeta. Y así andamos a ciegas. Noten esta cita. Precisamente, el último engaño de Satanás será anular el efecto del testimonio del Espíritu de Dios. Ya sabemos que el testimonio del Espíritu de Dios es el don de la profecía. Sigue diciendo, sin profecía el pueblo será disipado. Ya leímos ese versículo, Proverbios 29, 18. Ahora escuchen la estrategia de Satanás. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Fíjense que va a tratar de anular el efecto del testimonio del Espíritu de Dios. Dice aquí en la cita que lo que Satanás va a hacer es perturbar la confianza del pueblo de Dios en el don de profecía. Sigue diciendo, se encenderá un odio satánico contra los testimonios, es decir, contra el don de profecía. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos. Es decir, quiere perturbar la fe de la iglesia en el don de profecía. Y luego dice, por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores
si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Es decir, si el pueblo obedece lo que dice el don de profecía, tienen vista 20/20 y no se van a dejar engañar. Por eso Satanás dice, no creas en el don de profecía, no creas que Dios levantó un profeta en estos últimos días, porque Él quiere que andemos a ciegas y no veamos los peligros que estamos afrontando en el mundo. Para concluir este tema, yo quiero compartir con ustedes una historia del Antiguo Testamento que ilustra la gran importancia del don profético para consolar, corregir, animar y fortalecer al pueblo de Dios. Porque Dios ha dado este don por misericordia y por amor a su pueblo. Dios no levanta un profeta para ser regañón. Dios levanta un profeta porque Él ve cosas que necesitan corregirse. Él ve que la iglesia necesita ánimo, necesita aliento. Dios dice, voy a mandarles un mensajero que les levante el ánimo, un mensajero que los corrija y que puedan discernir los errores que están levantándose en el mundo. La historia que quiero compartir con ustedes se encuentra en 2 de Crónicas, el capítulo 20, y voy solamente a compartir la historia y a leer algunos pocos versículos que encontramos en este capítulo. Según el versículo 1 de 2 de Crónicas, el capítulo 20, había una triple alianza que venía para atacar al pueblo de Israel. La triple alianza se componía de los amonitas, los moabitas y los habitantes del monte Seir. Y estos tres poderes se aliaron para venir y atacar al pueblo de Dios. Y dice ahí en 2 de Crónicas 20 que esta gente era una multitud como la arena del mar, que venían en contra del pueblo de Dios. Lo que hizo Josafat, el rey del pueblo de Dios, el rey de Judá, de Israel, fue ir y consultar con Jehová. Ustedes pueden leerlo ahí en 2 de Crónicas, el capítulo 20, vamos un momento allí, capítulo 20 y el versículo 3 y 4. Dice entonces, él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda de Jehová. Hicieron lo que deberían haber hecho. Es decir, vinieron a consultar a Jehová, a pedir luz de Jehová sobre lo que iba a pasar en esta situación. Y luego encontramos desde los versículos 5 al 12 una hermosa oración intercesora de Josafat. Está vaciando su corazón a Dios y diciendo, nosotros no tenemos fuerza para sostenernos ante este ejército tan numeroso y tan grande. Sálvanos, Señor. Quiero leer solamente el versículo 12, que es el clímax de esta oración. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú, es decir, a los que vienen? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y luego entonces se levanta en medio del pueblo un profeta. Fíjese, en el momento de crisis, Dios levanta un profeta. Ese profeta se llamaba Jaasiel. Se menciona en el versículo 14. Y Jaasiel tiene unas palabras de mucho ánimo para el pueblo. Quiero leerlas empezando en el versículo 14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Fíjese que recibe el don profético. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos,
porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó su rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y luego fíjense lo que dice Josafat. La gente con sus ojos podría haber dicho, no, ¿cómo vamos nosotros a derrotar a esta multitud tan grande? Pero se había levantado un profeta que había dicho, estén quietos, que Dios los va a proteger contra esta triple alianza. Ni siquiera van a tener que pelear. Lo único que tienen que hacer es cantar. Y fíjense lo que dijo el rey Josafat, palabras muy sabias. Versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Es decir, crean lo que dice el profeta. Dios los va a proteger, Dios los va a cuidar y los va a librar. Y para hacer una larga historia corta, dice la Biblia que cuando vino esta triple alianza, como la arena del mar, a pelear contra el pueblo de Israel, resulta que Dios envió confusión en medio de estos tres poderes. Y en vez de ellos atacar al pueblo de Israel, empezaron a matarse los unos a los otros, que dice la Biblia que no quedó ni uno solo, tal cual lo había dicho el profeta. Nosotros hoy en día afrontamos grandes peligros en el mundo y Dios ha levantado el don de profecía para este tiempo, para consolar y fortalecer a su pueblo. ¿Cómo una niña de Maine se convirtió en la mensajera de Dios para el tiempo del fin? Descubre la asombrosa vida y profecías de Elena G. de White. En una época donde la fe se había vuelto un negocio y la moral un recuerdo distante, una iglesia, hoy esparcida por más de 200 países y con millones de seguidores, se autoproclama la iglesia remanente, la voz profética de los últimos días. Su fundamento no es solo un libro milenario, sino la vida de una mujer. ¿Cómo pudo Elena Gould Harmon, una niña frágil de la América profunda del siglo XIX, convertirse en la sierva del Señor, cuyo mensaje aún hoy moldea el destino de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una de las denominaciones de mayor crecimiento en el mundo? Esta es la historia de su llamado, una narrativa que comienza con un accidente y termina con una profecía. La América de los 1820 era una tierra de fervor religioso y promesas sin cumplir. En ese escenario, en un pequeño pueblo de Maine, nace Elena Gould Harmon. Pero su vida no sería una canción de cuna. Con apenas 9 años, la tragedia se cruza en su camino. Un golpe, una piedra lanzada por un compañero de clase, la dejó al borde de la muerte. La fractura del tabique nasal fue solo el inicio de un sufrimiento que la acompañaría siempre. Migrañas crónicas, respiración dificultosa y un rostro marcado. A partir de ese momento, la educación formal se volvió imposible. Su salud demasiado frágil. Este accidente, lejos de destruirla, la aisló del mundo, preparándola para una voz que solo ella podría escuchar. El mundo, sin saberlo, había creado las condiciones para la profeta. Nos encontramos en el corazón del Gran Despertar, ese movimiento de reavivamiento evangélico que barrió Estados Unidos en los 1830. En la década de los 1840, un hombre, Guillermo Miller, antiguo militar, lanza un mensaje que resonaría como un trueno. Jesús regresará pronto. Su interpretación de la profecía de Daniel, capítulo 8, versículo 14, apunta a una fecha exacta, el año 1844. Este movimiento, conocido como el millerismo, se convierte en un fenómeno de masas, un torbellino de esperanza y pánico. La joven Elena y su familia, de profunda fe metodista, se sumergen por completo en esta promesa. Llega el 10 de octubre de 1844. En todo el movimiento millerita se vive una expectación febril, un gozo casi insoportable. Familias venden sus posesiones, se despiden de sus vecinos, esperando ascender a los cielos. El sol se pone, la noche pasa, y el 11 de octubre amanece. Jesús no ha regresado. El día que debía ser de gloria,
se convierte en la gran decepción. El movimiento se disuelve en un mar de confusión, vergüenza y dolor. Miles de creyentes abandonan su fe. La fe de la joven Elena es sacudida hasta sus cimientos. La profecía fallida destruye toda certeza. El millerismo ha muerto. Pero en ese vacío, algo nuevo, inesperado, está por nacer. Han pasado 2 meses desde la decepción. Es diciembre de 1844. Elena, con apenas 17 años, está en Portland, Maine, orando con un pequeño grupo de mujeres milleritas. Están desanimadas, buscando una señal, una explicación. De repente todo cambia. Elena cae en una visión que ella, años después, describiría como la apertura de la eternidad. Ve a los milleritas fieles en un sendero elevado, dirigiéndose a la ciudad santa. Esta visión inicial no es sobre doctrinas, sino sobre la esperanza, un mensaje directo para consolar a los decepcionados. Es el primer destello, el bautismo de su misión. La joven frágil ha sido elegida como la voz que redefinirá la decepción. Con esta primera visión, el problema comienza. La joven Elena debe enfrentar una resistencia feroz. En una época donde el liderazgo femenino en la religión era casi inexistente, su afirmación de ser una mensajera divina es recibida con burla, sospecha y hostilidad. Pero el mensaje era poderoso. La decepción no fue un error en la fecha, sino en el evento. Jesús no venía a la tierra, sino al lugar santísimo del santuario celestial para comenzar una obra de juicio investigador. Esta nueva enseñanza, radical y compleja, se convierte en el pilar fundacional de lo que pronto sería el adventismo. Elena, por primera vez, asume su rol, incluso si eso significa enfrentar la soledad y el rechazo. Su misión había comenzado en el silencio de un cuarto de oración, consolando a un puñado de decepcionados. Pero pronto se encontraría con el hombre que no solo compartiría su vida, sino que la ayudaría a dar forma a cada una de sus visiones. Su futuro esposo, Jaime White, un joven y enérgico predicador, se convertiría en su mayor aliado y su mayor contrapeso. ¿Cómo pudo la unión de una visionaria y un organizador transformar un pequeño grupo de desamparados en el núcleo de una iglesia mundial? El destino del sábado como día de reposo y la identidad misma de la nueva iglesia dependían de un encuentro que estaba a punto de suceder. Hoy, los mensajes de Elena G. de White llenan bibliotecas enteras, desde consejos de salud hasta profecías globales. Pero ¿cómo logró esta mujer, sin educación formal y con recursos nulos, construir la base de lo que se convertiría en un imperio editorial de fe? El secreto no residía solo en sus visiones, sino en la alianza que forjó en los años posteriores a la gran decepción. Su matrimonio con un joven predicador llamado Jaime White. En ese pacto de 2 almas itinerantes, nace la chispa que encendería la iglesia adventista y daría luz a una doctrina que definiría su misión. La iglesia millerita se había desintegrado. El puñado de creyentes leales, ahora llamados adventistas decepcionados, se aferraba a cualquier luz. Es aquí donde la joven vidente se cruza con Jaime Springer White, un hombre de 23 años, solo 4 años mayor que ella. Jaime era todo lo que Elena no era. Un organizador metódico, enérgico, con una pasión por la verdad que rivalizaba con su propia intensidad. Mientras Elena ofrecía consuelo y dirección a través de sus visiones, Jaime aportaba la estructura, la lógica y la disciplina necesarias para que el mensaje no se perdiera en el fervor emocional. Eran 2 mitades de una misma misión, destinados a unir su vida y su causa. El matrimonio llega en agosto de 1846. No hubo pompa ni celebraciones, solo la solemne promesa de servir a Dios juntos. Su vida era una constante odisea de privaciones. Viajaban por Nueva Inglaterra, moviéndose de casa en casa, dependiendo de la hospitalidad de otros creyentes. La extrema pobreza los forzaba a trabajar en labores agrícolas o manuales para sobrevivir. Elena, a pesar de su frágil salud, predicaba, escribía cartas de ánimo y, sobre todo, experimentaba visiones que consolidaban las doctrinas emergentes. Su hogar era un baúl. Su púlpito, cualquier granero o sala de estar que les abriera la puerta. La austeridad no era una elección, era el sacrificio que la misión exigía. El movimiento adventista seguía buscando una identidad, una verdad inamovible que justificara la decepción. El capitán José Bates, un veterano de la Marina, se convierte en la siguiente pieza del rompecabezas. Él trae consigo la doctrina del sábado,
el séptimo día de la semana. Bates convenció a los White basándose en las Escrituras, que el día de reposo no había sido abolido, sino que se había olvidado. En 1846, los White adoptan solemnemente la observancia del sábado, del anochecer del viernes al anochecer del sábado, marcando el nacimiento de los adventistas sabatistas. Esta decisión fue la ruptura final con el resto del millerismo. Habían encontrado el pilar doctrinal que anclaba su identidad como el pueblo de los mandamientos. Poco después de aceptar el sábado, Helena recibe otra visión trascendental. En ese momento de éxtasis espiritual, se le mostró el santuario celestial, y dentro de él, el arca del pacto. Cuando la tapa del arca fue levantada en la visión, ella pudo ver la ley de Dios, los 10 mandamientos inscritos en piedra. Con asombro, nota que un halo de luz brillante rodeaba específicamente el 4º mandamiento, el que ordena recordar el día de reposo, el sábado. Esta experiencia se convirtió en la confirmación divina de la doctrina. Para la naciente iglesia, I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. La visión de Helena no solo legitimó el sábado bíblico, sino que lo elevó como el sello de la ley de Dios, una prueba fundamental de lealtad para la iglesia del tiempo del fin. Jaime White estaba convencido de que el mensaje profético necesitaba alas, y esas alas eran la imprenta. En 1849, en medio de una pobreza desoladora, Jaime consigue una prensa de segunda mano. Imprime el primer ejemplar de una publicación periódica que llama The Present Truth, la verdad presente. Este acto fue un giro monumental. De ser un movimiento itinerante de predicadores, se convirtieron en un movimiento editorial. Helena no solo escribía artículos, sino que veía el proceso como un mandato divino. Cada visión y cada mensaje debían ser impresos y distribuidos como hojas de otoño. Nacía sin saberlo la estrategia evangelística y mediática que definiría a la denominación. Con un mensaje y un medio definidos, la gente empezó a congregarse, pero la idea de formalizar la organización era aterradora. Recordaban la gran decepción y temían convertirse en otra Babilonia, un término bíblico para las iglesias caídas y la opresión religiosa. Los White y sus compañeros dudaban. Debían permanecer como una banda errante o arriesgarse a crear una estructura formal. Jaime, el pragmático, veía la necesidad logística.
Elena, la vidente, sabía que la obra no podría avanzar sin orden. Pero, ¿cómo podían estos creyentes, recién salidos del trauma de una profecía fallida, confiar en la formalidad de un nombre y una institución? El sábado les había dado su propósito, y la imprenta su voz. Pero al final de esta década, se enfrentaban al dilema final: la Iglesia. Para que el mensaje del adventismo se extendiera por el mundo, debían dar un paso que contradecía su historia: organizarse, nombrar líderes y definirse legalmente. Pero al hacerlo, corrían el riesgo de perder la libertad espiritual que tanto valoraban. ¿Cómo lograron superar su miedo a la Babilonia para convertirse ellos mismos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el cuerpo visible de la profecía? La respuesta no solo transformaría su movimiento, sino que sentaría el precedente para el primer mensaje global que impactaría a millones. La historia de la fe está plagada de movimientos que nacieron con fervor y murieron por falta de orden. Para los White y el creciente grupo de adventistas sabatistas, la anarquía doctrinal y financiera era un enemigo tan grande como la incredulidad externa. Después de la gran decepción, desconfiaban de toda organización. Pero las visiones de Elena G. de White pronto se centrarían no solo en lo celestial, sino en lo terrenal: el orden. Como una profeta que condenaba el formalismo religioso, se convirtió en la fuerza impulsora detrás de la organización formal, la titulación de sus ministros y el establecimiento del nombre definitivo: la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Al inicio de la década de los 1850, el movimiento era una mezcla volátil de fervor y confusión. Había creyentes dispersos, pero sin cohesión ni uniformidad doctrinal. Cada predicador itinerante se sentía libre de interpretar la Biblia a su antojo, creando una peligrosa Babel de creencias. La falta de un sistema de apoyo financiero centralizado dejaba a ministros y publicaciones en la pobreza extrema, forzados a depender de la caridad esporádica. Era una obra de Dios, sí, pero desordenada e ineficiente. Elena G. de White vio el peligro. Sin una estructura, la verdad se fragmentaría y la misión se paralizaría. Jaime White, el estratega, comenzó a insistir en la necesidad de un sostén económico regular. No era solo cuestión de supervivencia, sino de justicia para aquellos dedicados al ministerio. Elena G. de White, a través de sus escritos y apelaciones personales, reforzó la enseñanza bíblica del diezmo y las ofrendas. Este sistema, conocido como benevolencia sistemática, transformó la situación. Al vincular la generosidad con la fidelidad a Dios, se garantizó un flujo constante de fondos para sostener a los ministros y, lo más importante, expandir la imprenta. La fe se estaba traduciendo en una estructura financiera viable. Llega el año de 1860 y la necesidad de organizarse se vuelve ineludible. Sin un nombre legal, la Iglesia no podía poseer propiedades para sus imprentas, ni garantizar que los legados fueran a parar a la causa correcta. El movimiento de organización fue doloroso y lento. Hubo una resistencia profunda, pues veían en la organización la primera etapa de una jerarquía opresiva. Jaime y Elena White argumentaron que la organización era necesaria por motivos legales y misionales, no espirituales. La profeta aseguró que la estructura solo buscaba proteger y difundir la obra, no controlarla. En una asamblea crucial en Battle Creek, Michigan, se votó la cuestión del nombre. Después de mucho debate se eligió Adventista del Séptimo Día. El nombre es una síntesis teológica perfecta. Adventista recordaba su esperanza central en la segunda venida de Cristo, el advenimiento, y del séptimo día afirmaba su adhesión a la observancia del sábado bíblico. Este nombre, impulsado y defendido por los White, no solo les dio identidad legal, sino que se convirtió en su bandera doctrinal, declarando al mundo quiénes eran y qué creían. La era de los creyentes dispersos había terminado. El clímax de la organización llega en mayo de 1863, con la formación de la Conferencia General. Este cuerpo directivo fue creado para coordinar el trabajo de las conferencias locales y estatales, uniendo a todos los creyentes bajo una única estructura administrativa. A pesar de su rol profético, Elena White declinó ocupar cualquier puesto oficial en la recién creada estructura, estableciendo un precedente crucial. Su autoridad residía en su don espiritual, no en la jerarquía humana. Había proporcionado la visión para el orden,
pero se mantuvo al margen de la maquinaria, asegurando que el mensaje fuera siempre superior a la estructura. El movimiento tenía ahora nombre, estructura, sistema financiero y un mensaje claro. Pero justo cuando la Iglesia se organizaba para crecer, una nueva revelación cambiaría para siempre su foco, pasando de lo puramente doctrinal a lo práctico. La salud. En una visión asombrosa en Otsego, Michigan, Elena White recibiría directrices detalladas sobre la nutrición, el estilo de vida y la creación de instituciones médicas. ¿Por qué el Dios del cielo se preocupaba por lo que comían los creyentes? Y cómo esta nueva directiva sobre la reforma pro salud se convertiría no solo en una doctrina, sino en la herramienta más poderosa de la Iglesia para ganar la credibilidad del mundo secular. El nacimiento del sistema adventista de salud comienza. La Iglesia adventista había encontrado su brújula doctrinal, el sábado y la segunda venida, pero faltaba un componente que la hiciera relevante para el mundo más allá de la teología. ¿Cómo podría un pequeño grupo de creyentes en el medio oeste de Estados Unidos impactar a la sociedad global de una manera práctica y demostrable? La respuesta vino a través de la salud. En junio de 1863, Elena G. de White experimentó una visión que transformaría a la denominación, pasando de ser un grupo que solo predicaba sobre el alma, a uno que cuidaba activamente el cuerpo. Esta revelación no solo dio origen al vasto sistema médico adventista, sino que situó a la Iglesia en la vanguardia de la ciencia y el bienestar. Es junio de 1863, en Otsego, Michigan. Poco después de la organización de la Conferencia General, la Iglesia estaba debatiendo sobre la salud, específicamente sobre la ineficacia de la medicina convencional de la época, que a menudo utilizaba calomelanos o sangrías. En medio de esta conversación, Elena G. de White recibe su más extensa y detallada visión sobre la reforma pro salud. El mensaje fue radical. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debe ser tratado con respeto. Se prescribía una dieta basada en cereales, frutas, nueces y verduras, eliminando la carne, el alcohol, el tabaco y los estimulantes como el té y el café. Era un plan de vida holístico que vinculaba la salud física con la pureza espiritual. Implementar la reforma dietética fue un desafío monumental. Para la mayoría de los estadounidenses del siglo XIX, la carne era un símbolo de prosperidad y la base de la alimentación. Las visiones de Elena, que llamaban a un estilo de vida vegetariano o vegano, encontraron resistencia incluso entre los líderes de la Iglesia. Sin embargo, ella no cedió, insistiendo en que la salud es parte de la justicia de Dios y un requisito para el desarrollo mental y espiritual. Esta enseñanza se convirtió en un elemento distintivo del adventismo, un testimonio silencioso de su diferencia. Su profecía, una vez más, se movía contra la corriente cultural. La visión de salud no se quedó solo en la teoría. La profeta y su esposo vieron la necesidad de establecer instituciones que enseñaran y practicaran estos principios. En 1866, se fundó el Instituto Occidental de Reforma de la Salud en Battle Creek, Michigan, que más tarde se conocería simplemente como el Sanatorio de Battle Creek. Este lugar se convirtió en el epicentro de la filosofía de salud adventista, cura a través de la dieta, el ejercicio, el agua y el descanso. Se contrató a profesionales, se desarrollaron tratamientos innovadores y, por primera vez, la Iglesia adventista se ganaba el respeto del mundo exterior, no por sus doctrinas, sino por sus resultados de bienestar. El sanatorio prosperó enormemente bajo la dirección de un joven y brillante médico, el Dr. John Harvey Kellogg. Él encarnó el ideal de la ciencia al servicio de la fe. Kellogg era un devoto adventista que aplicó rigurosamente los consejos de salud de Elena White, desarrollando el concepto del sanatorio como un lugar de curación total. Pero su gran invento, diseñado como una alternativa saludable al desayuno pesado tradicional, trascendió la fe. Los copos de maíz. El éxito de este y otros productos basados en cereales hizo del sanatorio de Battle Creek un fenómeno global, atrayendo a presidentes, empresarios y celebridades. La Iglesia, gracias a la visión profética, estaba inadvertidamente construyendo un imperio de la salud y la alimentación. Con la organización sólida y el trabajo de salud en marcha, la Iglesia miró hacia el mundo. El año 1874 marcó un hito con el envío del primer misionero oficial,
Anne Andrews a Suiza. La visión de Elena White sobre la necesidad de predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, comenzó a tomar forma práctica. Los años siguientes vieron una expansión constante. La iglesia ya no era un grupo local de Estados Unidos. Se estaba convirtiendo en un movimiento profético global. La visión de la profeta iba más allá de América, apuntando a una iglesia que, como el mensaje, no tendría fronteras. Hacia finales de la década de 1880, la iglesia era fuerte en su estructura y misión, pero internamente, una nueva y peligrosa controversia estaba a punto de estallar. Una que amenazaría con fracturar la unidad doctrinal por la que tanto habían luchado. La discusión se centraría en el corazón del cristianismo. ¿Cómo es justificado el pecador ante Dios? El debate sobre la justificación por la fe versus la ley de Dios explotaría en la Conferencia General de Minneapolis de 1888. Elena G. de White, que hasta entonces había sido la unificadora, se vería obligada a tomar partido en un conflicto doctrinal que enfrentaría a los líderes más prominentes de la Iglesia. ¿A quién apoyaría la sierva de Dios? ¿Y cómo afectaría esta crisis a la definición final del mensaje adventista para el tiempo del fin? La prueba de fuego comienza. La Iglesia Adventista del Séptimo Día había alcanzado la madurez doctrinal y estructural, pero el crecimiento había traído un enemigo sutil, la complacencia. Muchos de sus líderes, absortos en la defensa de las doctrinas distintivas como el sábado y el santuario, habían diluido el corazón del mensaje evangélico. El alma de la fe cristiana, la justificación por la fe, estaba en peligro de ser reemplazada por una estricta obediencia a la ley. ¿Cómo intervino Elena G. de White, la mensajera de la ley, para restaurar la primacía de la gracia, enfrentándose a los mismos hombres que la habían apoyado durante décadas? La Conferencia de Minneapolis de 1888 no fue una simple reunión. Fue la última oportunidad de la Iglesia para abrazar el mensaje del tiempo del fin. Llega la Conferencia General de Minneapolis en 1888. El ambiente es tenso y polémico. Dos jóvenes pastores, Elliot J. Wagoner y Alonzo T. Jones, defienden un mensaje que resalta la justicia de Cristo como el único medio de salvación, minimizando el énfasis excesivo en las obras y la estricta observancia de la ley. Sus opositores, encabezados por el prominente George Butler y Uriah Smith, temen que este mensaje debilite la autoridad del sábado y los 10 mandamientos. El debate se convierte en una batalla campal entre la ley y la gracia. La Iglesia, construida sobre el pilar de los mandamientos, estaba a punto de colapsar por una interpretación equivocada de la propia ley. Elena G. de White, que había viajado desde Europa para asistir a la conferencia, observa el conflicto. Para sorpresa de muchos, ella toma partido. Interviene, no para silenciar el debate, sino para confirmar y realzar el mensaje de Wagoner y Jones. Sus palabras son claras. La justificación por la fe es el pilar central del mensaje adventista, el tercer mensaje angélico en verdad. Ella condenó el espíritu farisaico que había cundido entre algunos líderes, advirtiéndoles de que estaban rechazando el precioso tesoro que Dios les ofrecía. El mensaje de los jóvenes ministros se convierte, por respaldo de la profeta, en la esencia del mensaje adventista del tiempo del fin. Tras Minneapolis, el enfoque de su ministerio se intensifica. El mensaje no era solo ley o gracia, sino ambos. La ley revela el pecado, y la gracia provee la solución. Este equilibrio, el Evangelio eterno predicado dentro del contexto de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, se convierte en el estandarte final del adventismo. Elena G. de White pasó los años siguientes promoviendo esta verdad, publicando libros fundamentales como El Camino a Cristo, que se enfoca puramente en la relación personal y la justificación por la fe, un contrapeso necesario al legalismo. Su producción literaria alcanza su punto máximo, buscando consolidar la fe antes de su partida. En 1891, Elena White, a la edad de 63 años, se embarca en un viaje trascendental a Australia, donde permanecería por 9 años. Este autoexilio no fue un retiro, sino un laboratorio para la organización global. Lejos de la influencia de los líderes centralizados de Battle Creek, ella ayudó a reorganizar la iglesia en unidades geográficas, uniones, conferencias, un sistema de descentralización que permitía mayor autonomía y eficiencia local, crucial para el trabajo misionero en culturas diversas.
Esta estructura, impulsada por ella, es la que todavía gobierna la Iglesia Adventista a nivel mundial, probando su capacidad no solo como profeta, sino como administradora. A principios del siglo XX, la profeta lanza una serie de advertencias sobre el peligro de la centralización excesiva. Battle Creek, con su sanatorio gigantesco y su inmensa casa editora, se había vuelto un centro de poder y orgullo humano. En 1902, un devastador incendio destruye el sanatorio de Battle Creek, y en 1903, otro fuego consume la casa editora. Elena White interpretó estos eventos como una confirmación de que Dios llamaba a la Iglesia a descentralizarse, a mudarse de Michigan para establecer centros de influencia en la costa este y oeste. La conferencia general se trasladó a Tacoma Park, cerca de Washington, D.C., señalando el fin de la era pionera y el inicio de la era global. Elena G. de White había visto nacer el movimiento, le había dado nombre, doctrina, estructura y mensaje final. Ahora, entrando en sus 70 años, la sierva de Dios se retiraba a su hogar en Elms Haven, California, para terminar su obra literaria. Los últimos 15 años de su vida serían su legado más duradero. La publicación de los 5 libros del conflicto de los siglos, una épica narrativa de la historia humana, desde la creación hasta la segunda venida de Cristo. Pero ¿cómo logró esta mujer frágil dejar un legado literario que superaría las 100,000 páginas manuscritas? ¿Y cuál fue la última y más personal profecía que dejó para la Iglesia antes de su descanso final? El telón cae sobre la mujer, pero no sobre su mensaje. En el episodio 6, la vida de Elena G. de White fue una maratón de fe, marcada por visiones que cimentaron una iglesia y una expansión misionera sin precedentes. Pero el verdadero legado de un profeta se mide no solo en lo que edificó mientras vivió, sino en la obra literaria que perdura tras su muerte. ¿Cómo pudo esta mujer, que solo completó unos pocos años de educación formal, dejar un archivo que hoy suma más de 100,000 páginas manuscritas, incluyendo una épica teológica que define la cosmovisión adventista? Estos fueron los años del retiro en Elms Haven, la culminación de su misión y su última profecía, el mensaje que trascendería su propia existencia. Al regresar de Australia, la ya anciana Elena White se establece en su hogar, Elms Haven, en Santa Elena, California. Esta no era una jubilación, era el centro de operaciones de su obra final. Con la ayuda de un equipo de secretarios y asistentes, se dedicó a tiempo completo a la organización, edición y publicación de la vasta cantidad de material que había escrito en 60 años de ministerio. Aunque su salud era frágil, su mente permanecía lúcida. El objetivo era claro: consolidar el mensaje profético y establecer su legado para las generaciones venideras. El mundo exterior la veía como una anciana, la Iglesia como el faro que no podía apagarse. Entre 1888 y 1911, se completó la serie de libros que se convertiría en la columna vertebral de la teología adventista, El conflicto de los siglos. Esta pentalogía no era una simple historia de la Iglesia, era la narrativa épica del gran conflicto entre Cristo y Satanás, desde la caída de Lucifer hasta la segunda venida. El libro final, que da nombre a la serie, presenta la profecía del tiempo del fin, la unión de las potencias mundiales para imponer un falso día de reposo, el domingo, y la persecución final contra aquellos que guardan el sábado, el sello de Dios. Además de la serie del conflicto, sus escritos se extendieron a todas las áreas de la vida: educación, la necesidad de un sistema educativo cristiano; salud, la importancia de los sanatorios como centros de evangelización práctica; y evangelismo, el llamado al trabajo en las grandes ciudades. Su mensaje dejó de ser solo para los pastores y se dirigió a cada miembro, animándoles a ser misioneros donde quiera que estuvieran. Había establecido las bases para una iglesia de laicos activos, consciente de que la obra no podía depender de una sola persona, ni siquiera de ella misma. En febrero de 1915, Elena White sufre una caída en su hogar de Elms Haven, fracturándose la cadera. Fue la lesión final para un cuerpo que había soportado el castigo de una vida de viajes incesantes y privaciones. Postrada en cama, su pluma finalmente se detuvo. Ella, la mujer que había escrito incansablemente sobre la muerte y la resurrección, se preparaba para su propio descanso. El 16 de julio de 1915, a la edad de 87 años, la sierva del Señor muere.
Su funeral, en Battle Creek, fue un reconocimiento de su papel histórico. Ella había vivido a través del nacimiento de la Iglesia y se había asegurado de que el mensaje perdurara después de ella. Hoy, más de 100 años después, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una denominación global con millones de miembros, miles de escuelas, cientos de hospitales y una presencia en casi todos los países del mundo. Su misión, su dieta, su estructura, su mensaje, todo lleva el sello de Elena G. de White. Para sus seguidores, ella no es la fundadora, sino la mensajera que guió a la Iglesia a su verdadera identidad bíblica. El mensaje del tiempo del fin que ella predijo, basado en la ley de Dios, la justificación por la fe y el pronto regreso de Cristo, continúa su marcha. La niña frágil de Maine se había convertido en la voz profética de un movimiento que, como ella profetizó, estaba destinado a ser una luz en las últimas horas de la historia terrenal. El impacto de Elena G. de White trasciende el adventismo. Sus consejos sobre salud moldearon la industria alimentaria y el concepto de bienestar. Sus escritos continúan siendo la segunda fuente de material traducido por un autor estadounidense. Fue una simple visionaria religiosa, una genio de la organización, o la auténtica sierva de Dios con un mensaje profético. Para los millones de adventistas, la respuesta es una. Ella es la voz que, en medio de la confusión del final, les recordó que el Evangelio es el único mensaje de esperanza. Y así, con el legado asegurado y la profecía en marcha, su historia se convierte en el inicio del mensaje final de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.